yendo hacia la plaza antigua, la plaza vieja. Y en esta especie de shopping vemos esto, un avión de guerra de la Segunda Guerra Mundial con alas de mariposa. Esto es una especie de shopping. Las estrechas calles de Praga rumbo a la plaza principal. Esto que será, creo que es una iglesia, quizás es ortodoxa. En el free tour que contratamos para hoy, visitaremos la otra orilla del Moldava, el barrio de Malá Strana, y su principal atracción, el castillo de Praga. Nos encontraremos en la Plaza Vieja y de allí caminaremos atravesando el Puente Carlos. En un momento nos desviamos hacia una escalera que nos hace dejar el famoso puente para ingresar a la isla de Kampa. El Moldava, en su pasaje por Praga, tiene numerosas islas y algunas apenas se perciben, ya que la ciudad parece haberlas absorbido. Es el caso de Kampa que recorremos ahora. Una vez en Malá Strana vamos a visitar un lugar curioso, el llamado Muro de John Lennon. El famoso músico jamás visitó Praga, por lo que llama la atención un muro con su nombre. La historia en forma muy breve fue así. La muerte de Lennon en 1980 conmovió a la juventud de gran parte del mundo. Para la antigua Checoslovaquia, bajo régimen soviético, Lennon y sus canciones representaban la libertad tan ansiada. Por ese tiempo, a un autor anónimo se le ocurrió pintar el rostro de Lennon en ese muro, junto con frases contra el gobierno. La pintura fue borrada, pero volvió a aparecer y más frases se agregaban. Finalmente quedó como un símbolo de resistencia a la falta de libertad. Actualmente es lo que vemos, un muro lleno de grafitis que casi no dejan ver el rostro que originó todo. Cada tanto se limpia con un sentido estético que no de censura, y luego se vuelve a llenar de grafitis nuevamente. Ahora nos dirigimos a otro punto interesante de Malá Strana.
la iglesia del Niño Jesús de Praga. En realidad el nombre de la iglesia es Santa María de la Victoria, pero tiene en su interior una imagen del Niño Jesús muy particular y con una historia singular. En realidad esta imagen del Niño Jesús no se originó en Praga, sino en España en el siglo XVI. Era propiedad de los marqueses de Nevares y se pasaba de padres a hijos varones. Finalmente quedó en manos de la esposa del canciller del reino de Bohemia, que provenía de la familia de los marqueses de Nevares, que donó la imagen a esta iglesia en 1628. De ahí en más empezó a obrar milagros en los fieles, sobre todo en las mujeres embarazadas. Una de las características de esta imagen son los vestidos, que le son cambiados periódicamente y se cuentan por varios. Es más, hay un museo en esta iglesia donde se muestran todos los vestidos con que se cubre la imagen durante el año. Otra de las cosas que llama la atención es el muy pequeño tamaño de la imagen. Como el castillo de Praga está en una colina y su subida se torna bastante ardua, vamos a ir en tranvía, el transporte por excelencia de Praga. El precio del transporte depende del tiempo de uso. Creo recordar que hay un valor por una hora, por 2 o por el día. Una vez que se saca el boleto, este sirve para cualquier transporte, ya sea tranvía, metro o autobús, y hay que validarlo para que empiece a correr el tiempo de su valor. Una vez llegados al castillo, nos toca ver el cambio de guardia. Ahora ingresaremos al castillo antiguo más grande del mundo. Con sus 570 metros de largo y casi 200 de ancho, este castillo es una pequeña ciudad. En él se encuentra la Catedral de San Vito, la Basílica de San Jorge, el Palacio Real, un convento y el famoso Callejón del Oro con sus casitas pintorescas. La entrada al castillo es gratuita, pero si se quiere ingresar a cualquiera de sus atracciones, estas sí son de pago.
El tour termina en la puerta de salida del castillo. La guía nos indica por dónde se puede volver a pie a la ciudad, a Malastrana, cosa que es sencilla ya que todo es embajada. Pero a nosotros nos interesa visitar nuevamente el castillo para ver alguna de sus atracciones. Pero no podemos volver a entrar por esta puerta por la que salimos. Debemos hacerlo por donde ingresamos. Y no es fácil, ya que intento encontrar una vía corta para hacerlo y no la encuentro. Tenemos que dar un enorme rodeo para volver al portal donde vimos el cambio de guardia. Finalmente, volvemos a ingresar para poder visitar la catedral. La Catedral de San Vito es el mayor exponente checo del arte gótico. Su piedra fundamental se colocó en 1344, pero su construcción fue sumamente accidentada, continuamente interrumpida por problemas de guerras religiosas, guerras políticas, o ambas mezcladas, problemas económicos o simplemente desidia. Como la Catedral de Milán, los últimos agregados se hicieron en el siglo XX, pero el gótico está presente y nada le quita su grandiosidad y elevación espiritual. Luego de la visita a la catedral tenía la curiosidad de ver la Basílica de San Jorge, ya que es la iglesia más antigua dentro del perímetro del castillo y además en estilo románico, así que la visitamos. Y ahora a visitar la otra atracción clásica del castillo, el Callejón del Oro. Esta calle está relacionada con el rey Rodolfo II, un rey muy particular del que hablaremos en otra oportunidad. Este rey mandó construir las viviendas de esta calle para su guardia real. Más adelante en el tiempo, las casas fueron ocupadas por orfebres que trabajaban el oro, de ahí su nombre. Se suele dar a esta calle el nombre erróneo de calle de los alquimistas. Ciertamente que alquimistas, magos y cultores de las ciencias herméticas tuvieron amparo en el reino de Rodolfo II, pero no residieron aquí en esta calle. Toda la calle es un gran museo. Varias casas están ambientadas de acuerdo con quienes fueron sus ocupantes en distintas épocas históricas. Aquí tenemos la casa de la señora Magdalena, quien a principios del siglo XX fue una de las que tuvo una visión turística del callejón y, como otros dueños, adecuó su casa para visitantes a cambio de un pequeño costo. La casa del herbalista. Aquí observamos una casa del barroco tardío donde vivía el especialista en la medicina natural de la época. Aquí se preparaban ungüentos y pociones a partir de plantas medicinales.
Acá está la Tenemos casa de aquí la casa de uno de los más famosos residentes de la calle, Franz Kafka. La casa de Kafka. Esta es la casa donde vivió. En realidad es la casa de Ottilie, su hermana. Aquí vivió el escritor y escribió su obra Un médico rural. Ahora es una librería. Esta es la casa de la vidente Matilda Prusova, que usaba el seudónimo de Madame de Thèbes, una mujer que vestía de forma excéntrica y que se dedicaba a la adivinación a principios del siglo XX. En plena invasión de Checoslovaquia por parte de los nazis, Madame de Thèbes empezó a difundir sus visiones de la derrota del Tercer Reich, y eso le valió que la Gestapo la capturara y muriera en su prisión. La Casa del Lancero Rojo. Esta es la única casa que conserva, al menos como museo, su fin inicial: alojar a cada uno de los guardias reales llamados Lanceros Rojos. En total eran 24 y su función era proteger el castillo. Esta guardia fue disuelta en el año 1784. Al final de la calle hay una casa dedicada a un ocupante particular, Josef Kasta, un coleccionista de películas americanas y checoslovaca de principios de siglo. Esta casa fue su depósito de películas que quedaron a salvo luego de la Segunda Guerra Mundial. Hacía frecuentes reuniones para proyectarlas. Esto fue en la década de 1950. Finaliza nuestro recorrido por el castillo y salimos por la misma puerta que la primera vez, para seguir las indicaciones de la guía a fin de regresar. Eso nos lleva a un precioso mirador desde donde se contempla toda la ciudad. Comenzamos el descenso y pronto reconocemos la calle que recorrimos ayer, lo que facilita nuestro retorno.